Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor académico del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Iván Gutiérrez Romero. Con la cátedra Inteligencia Artificial. Aciertos y limitaciones. Nuestra capacidad humana intelectual de sentimientos y emociones, obviamente tenemos que entenderlas que no tienen comparación ni siquiera con la misma tecnología. Nuestro cerebro está compuesto por millones y millones de neuronas unidas entre sí que van a llevar una información determinada, no solamente de lo que vemos a través de nuestros sentidos, lo que sentimos, lo que tocamos y lo que respiramos. Una información que se traduce a través de una acción o una reacción. Eso se llama feedback. Lo que sentimos lo regresamos con una característica, sea un movimiento, sea una sensación, sea una respiración, etc. Y eso se traduce obviamente a través de nuestros cuerpos. Esta unidad funcional y fisiológica llamada el sistema nervioso central a través de las neuronas están unidas entre sí como cargas eléctricas que se vuelven a través de cables eléctricos que dan una información, una acción determinada. Se llama dendritas la que une. Y obviamente hay una composición muy microscópica a nivel de estas dendritas, una reacción biológica, bioquímica, llamada unidad de sodio-potasio, y estas unidades es decir, ¿por qué lo explicamos así? Porque obviamente si lo vemos y comparamos esta maravilla que Dios ha creado a nivel de nuestro cuerpo humano, nuestra funcionalidad neurológica, funcional, biológica, no hay definitivamente ningún robot o tecnología subliminal que pueda reemplazar a todo esto. Vamos a entender un poquito estos conceptos fundamentales porque existe obviamente una disyuntiva y una comparación entre el elemento claro de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y dentro de esta, obviamente, la inteligencia emocional. Vamos a ver la primera. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto de algoritmos tecnológicos que obviamente tratan de facilitar la actividad humana y la acción humana en sí. Y entre esto voy a poner siempre al ser humano como prioridad, porque obviamente el objetivo principal es coadyuvar y ayudar con la finalidad del avance de la vida y del ser humano. Los aciertos que pueden tener, obviamente, facilitan, ¿no? Vemos ahora claramente que en todo, hace muchos años existe inteligencia artificial y hoy por hoy cada vez está más sofisticado y se está reduciendo en tamaño inclusive y en estructura específica, ¿no? Desde que conversamos, desde que estamos con el celular, de que estamos en estos momentos comunicándonos a nivel, mire, tan rápido y tan aceleradamente esta información desde que estamos en el auto, desde que salimos a las calles y vemos un semáforo muy diferente ahora, las alternativas, ¿no? Acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las múltiples ventajas que ofrece esto justamente es a nuestra sociedad. Y se está empezando a comprobar que en cualquier empresa se utiliza tanto la parte tecnológica, porque obviamente acelera los procesos. Hablemos de una empresa que tiene un insumo o que hace una manufactura, obviamente acelera los procesos de fabricación. Y si hablamos de los sistemas de venta, pues mucho más todavía, que antiguamente tenía que pasar mucho tiempo, inclusive el tema de comunicación, llevamos una encomienda y si tenía que ser a Europa llegaba después de un mes. Ahora hablamos de días, inclusive de horas. Mire cómo esto está facilitando. Y podemos automatizar algunos procesos. Permite que las máquinas que hagan de forma automática tareas que para los humanos resultan obviamente repetitivas y tediosas. Puede tratarse de responder las preguntas más frecuentes o de agilizar el funcionamiento de una cadena de montaje. En ambos casos, la inteligencia artificial contribuye definitivamente a que los empleados puedan dedicar su tiempo de trabajo a cuestiones o a otras cuestiones productivas. Reduce el error humano, si es cierto, porque obviamente existen programas determinados y protocolos específicos, no solamente en la medicina, que es mi campo, no solamente en la tecnología, en la ingeniería, en la literatura y en muchos campos que nos van a acelerar todos estos procesos. La conducción autónoma, los vehículos, por ejemplo, actualmente todo es inteligencia artificial. Antes tenemos que poner los aparatitos, los botones para que haya aire acondicionado, tenemos que hacer los cambios determinados, ahora todo es una pantalla. ¿Y qué más habrá en el futuro?
Y obviamente esto nos hace tomar decisiones en el tiempo real para navegar de manera segura cuando existe un tráfico, por ejemplo. Ahora existen los autos automatizados que no necesitan un chofer. Hemos visto, ayer he estado viendo obviamente las noticias, que en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, existen los taxis automatizados que tienen una cámara en el techo y van a poder transportar a las personas que obviamente toman los servicios de taxi. Muy bien, cómo esto va evolucionando. Y esto obviamente se traduce en otros factores, ¿no? Pero podrá agilizar la toma de decisiones cuando se tiene que tomar en conjunto una toma de decisiones. Si tienes que decidir sobre el futuro de tu proyecto, por ejemplo, un proyecto que determinado, la inteligencia artificial te permite conocer cuál es la mejor alternativa, analizando los datos de tus transacciones, de tu investigación y combinando con las tendencias del mercado, permite encontrar la decisión más adecuada para un negocio o para una decisión de algún tipo de característica personal o empresarial. Sí es cierto, tenemos que estar siempre a la vanguardia tecnológica, pero nunca podemos olvidar claramente cuáles son las prioridades especiales. Podemos decir que la robótica tendrá emociones, tendrá sentimientos. ¿Qué podemos decir? Antiguamente había las famosas sabias escrituras estaban hechas o escritas obviamente por los seres humanos y solamente los libros. Y decían algo bastante claro que lo tenemos claramente para poder entender este aspecto, ¿no? El ser humano por sí no es un ser perfecto. El ser humano tiene tendencia a equivocarse. Y se preguntaba, pero la historia está escrita por los seres humanos. ¿Tendrá realmente veracidad? ¿Qué porcentaje de veracidad existe si es traducida a través o escrita a través de los seres humanos? Me acuerdo de que Charles Darwin decía, ¿no? Que nosotros descendemos del mono y que el mono a través del tiempo, en su Homo sapiens, iba desarrollando sus capacidades, desde un hombre de neandertal hasta un hombre de Cro-Magnon, desde que nos transportamos en cuatro extremidades, ahora dos extremidades, y cada vez iba evolucionando más y más. ¿A través de qué, señores? Queridos doctores, colegas, a través de la necesidad. Y esta necesidad te estimula a crear. Y la creación es nata del ser humano. Y eso se traduce específicamente a través de las emociones. La inteligencia artificial en la salud ayuda a conseguir tratamientos personalizados, si bien es cierto, y mejorar los resultados de investigación. Yo tengo más de 30 años de médico. He descubierto muchas cosas. Los famosos protocolos. Estos protocolos no son, discúlpeme con toda veracidad, 100% eficaces. ¿Por qué no son eficaces? Hay que tener la valentía definitivamente de desaprender, sí, de desaprender. Los dogmáticos hoy por hoy, el tiempo evoluciona, la vida evoluciona, ahí existen cambios. Por ejemplo, los cambios atmosféricos. Hablamos de las famosas pandemias, salimos de una gran epidemia, pandemia universal. ¿Tenemos un protocolo para esto? Lo tenemos. Acá en mi país, por ejemplo, sabemos del dengue. Hay muchos niños que han fallecido y con hemorragias inclusive. Y teníamos un protocolo en el establecimiento de salud, de tratarlos con antipiréticos, darles su medicación, rehabilitarlos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que estos microbios, microorganismos, que son estos anófeles de los insectos que contaminan con sus toxinas, han evolucionado. Es decir, ha habido una mutación por los cambios atmosféricos, las temperaturas. Recordemos que muchos microorganismos se multiplican aceleradamente, se ven más resistentes con las temperaturas altas. Esto conlleva obviamente a crear conceptos totalmente diferentes en el campo de la salud. Por lo tanto, la inteligencia artificial a través de la información ingresada nos va a generar algún tipo de características y tratamientos novedosos. La precisión, la exactitud, que es lo que buscamos. La inteligencia artificial se caracteriza por tener un pensamiento autónomo, lo que termina por generar procesos que reducen los gastos y los errores. La inteligencia artificial es capaz de analizar miles de datos en apenas minutos y además tener en cuenta posibles actualizaciones de los mismos. La información bien sintetizada y actualizada ayuda a los profesionales a tomar decisiones estratégicas. Pero ¿quién toma las decisiones? Somos nosotros los seres humanos que sentimos,
que pensamos y que tenemos emociones. Detecciones y fraudes obviamente vemos, ¿no? Actualmente ahora te llaman por teléfono, te dicen una pregunta y te sacan, te vacían toda tu cuenta bancaria y te mandan inclusive pensando que te has ganado un premio, etcétera, etcétera, etcétera. Que hoy la cibernética dentro del sistema de computación y todas las computadoras existen tantas formas y maneras de tomar malavidamente la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados ante una situación como tal? Hoy por hoy, si tenemos miedo cuando salimos a la calle que nos roben, vamos a tener miedo a la computadora o al celular, porque no solamente el ser humano, sino también las máquinas nos pueden robar. Los sistemas de inteligencia artificial, cuando hacemos un diagnóstico médico, pueden analizar grandes cantidades de datos para ayudar en el diagnóstico de las enfermedades como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas y otras. Estos sistemas pueden identificar patrones en imágenes médicos, datos genéticos, registro de salud y proporcionar diagnósticos más precisos y rápidos. En este caso, el conjunto de datos nos da la posibilidad de tener algo específicamente para plantear un tratamiento adecuado, pero personalizado. Entonces, podemos poner, si es o algo exclusivamente de un paciente independiente o de un aglomerado de personas, específicamente de una ciudad o de un lugar. Recordemos que hay muchas diferencias en nuestro ecosistema. Hablamos, por ejemplo, las temperaturas, el agua potable, los saneamientos específicamente de vida. Es muy diferente, por ejemplo, en mi país, en la sierra, en la costa o en la selva. La falta de información, etcétera. Me acuerdo que en el Parlamento Andino nosotros presentamos un proyecto de automatización de la salud. ¿Y qué significaba esto? Hablamos justamente de la inteligencia artificial, y yo lo estoy hablando hace más de 10 años. Presentamos este proyecto. Primero lo presentamos al Congreso de la República, lamentablemente pues no se puede llevar, pero nos llamaron en el Parlamento Andino y nos dijeron que obviamente era eficaz esto. ¿Y qué significaba claramente? Significaba que una persona que vivía a lo lejos en un pueblo muy lejano, donde no había un médico, solamente un técnico de salud que solamente curaba heridas o aplicaba inyecciones, no podía tener una enfermedad grave como por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, un niño con una lesión grave, etcétera, 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 un TEC, un traumatismo encefalocraneal. Y tenía que pasar 8 horas de viaje para llevarlo a un hospital de nivel 3 o nivel 4 que estaba muy en la ciudad. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Durante ese tiempo la gente se moría. Había un fallecimiento por el tiempo y la distancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, era muy difícil traer esas personas del campo a donde están los establecimientos a nivel 3 o nivel 4. Planteamos lo siguiente, en esas épocas había las antenas parabólicas que podían mandar información y a través de unas telecomunicaciones se podía acelerar ese proceso, porque el médico a través de estos algoritmos que son los signos y síntomas podía manejar una atención primaria de emergencia, poniéndole un suero, poniendo un analgésico, poniendo un diurético, etcétera, etcétera, lo que tenía que aplicarse, ganaba el tiempo y salvábamos vidas. Mire qué importante era esto. Y hoy por hoy, obviamente, ya no están simplemente esas centenas, ya no existe eso. Ahora es a través de otros sistemas de comunicaciones más aceleradas. Los aciertos, obviamente, de la inteligencia artificial en la educación es muy importante, ¿no? El desarrollo tecnológico de primeros y grandes desafíos para la educación ante estos nuevos avances se vuelve indispensable desarrollar distintas competencias en nuestros estudiantes, en el marco de lo que se ha dado a llamar el ser ciudadanos digitales, formar ciudadanos activos y competentes con las tecnologías que requieren, no solo de habilidades para manejar distintas herramientas digitales. El desafío fundamental está dado por generar un pensamiento crítico que permita analizar, evaluar la información, potenciar una postura ética de uso de la tecnología, así como estimular procesos creativos a través de la generación de nuevas ideas. Las limitaciones, vamos a encontrar limitaciones, hablamos, pusimos el ejemplo inicialmente, ¿no? Que nuestro cerebro está compuesto de millones de neuronas y estas obviamente en el tiempo vamos a terminar con menos cantidad. Lamentablemente en nuestro sistema nervioso existe obviamente la limitación a diferencia de otras células normales, que existe una lesión, es muy difícil que se pueda regenerar. Salvo está que hoy podemos hablar de la medicina regenerativa, que todavía está en un proceso a nivel del sistema nervioso, ¿no?
La inteligencia artificial puede sonar a ciencia o ficción para los alcances que conocemos como la automatización de las tareas, la predictibilidad para la toma de decisiones y temas más avanzados como la conexión entre máquinas, como automóviles, realidad virtual y realidad aumentada. Sin embargo, tiene sus limitaciones y esta tecnología no llegó para quitarnos empleos, sino para crear nuevos, desarrollar nuevas capacidades de toma de decisiones, creatividad, entre otras, que puede cambiar la economía y mejorar su negocio. ¿Nos quita entonces trabajo? Analicemos un poco. La capacidad humana, la mano de obra, ¿nos va a retirar? Hablemos, por ejemplo, la construcción de carros cada vez hay menos trabajadores, porque todo hace, obviamente, la inteligencia artificial. Si tenemos que poner un pero, por ejemplo, es que aprenden a partir de grandes cantidades de información obtenida de Internet. La simplifican bastante en caso de los estudiantes y aunque cuidan comentarios machistas, racistas y discriminatorios, el problema es que ante preguntas como muy específicas no separa la información correcta de la incorrecta que hay, por ejemplo, en el Internet. Es decir, que en Internet no solamente hay una información veraz, muchas veces hay información no veraz. Uno de los objetivos perseguidos es que quisiéramos sustituir algunos buscadores, por ejemplo, Google, los más conocidos. Sin embargo, los buscadores tradicionales nos permiten navegar entre varias páginas y distinguir lo importante de lo general y la respuesta del famoso chat. Suele ser única. Sin duda, esto será algo solucionable, pero hoy por hoy supone una limitación interesante. Otra de las limitaciones es que la que llamamos fabulación, es decir, cuando alguna información no la sabe, se la inventa, convencidos de que es obviamente correcta, porque viene del Internet. Y acabamos de explicar que hoy vemos que en Internet no hay específicamente una información clara y correcta. Hay una distorsión de esto y esto obviamente tiene que ser evaluada y vista. La conclusión de la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, sí, es una herramienta valiosa en la investigación, pero al ser una tecnología en constante evolución, queda aún mucho más por descubrir cuanto a sus posibilidades y limitaciones. Es evidente que la inteligencia artificial va a suponer una revolución en todos los ámbitos de nuestra vida, pero obviamente esta revolución va a ser traducida específicamente al beneficio de la evolución humana. Tenemos que interactuar ante esta situación, el riesgo-beneficio. ¿Qué es posible que nos ve? Nuestra juventud, nuestros niños hoy están en el celular o jugando los juegos. La investigación, ¿qué investigación vamos a tener? ¿A través de la información que nos da el Internet o a través de la investigación que vivimos y convivimos a través de un descubrimiento lógico, adecuado y personalizado? La ciencia, ¿qué es la ciencia? Información que ya nos está escrita en la computadora o información que nosotros descubrimos a través de nuestra propia experiencia e investigación. No solamente en el campo de la medicina, de la biología, de la ciencia, la deontología, la literatura. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.